Ve a su vecino y dígale: en medio de la tormenta, Él es fiel. Ve a su vecino y dígale: en medio de la tormenta, Él es fiel. No sé lo que tú estés pasando hoy. No sé qué tormenta estés viviendo y experimentando en tu vida. Él quiere que tú salgas de estas paredes, de este cuarto, de estas puertas y conozcas de que Él es fiel. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas destruido, errores que hayas cometido, Él sigue siendo fiel. ¿Y ya sabe en qué Él ha sido siempre fiel? En la búsqueda de su corazón, en la búsqueda de su atención, en la búsqueda de su alma. ¿Por qué? Porque Él quiere que su alma, su ser, regrese a casa eventualmente cuando Él lo llame. Y usted escuche: buen trabajo, fiel siervo, entra a tu reposo final. Dios mío, Dios lo anda buscando continuamente y Él siempre sigue siendo fiel. Él sigue siempre siendo fiel. No hay nadie ni nada que cambie su parecer en la búsqueda de usted. Por eso Él es fiel. Ve a su hermano de nuevo y dile: Él es fiel. Puede tomar asiento en esta preciosa tarde que Dios nos ha dado. Los chicos creo que pueden pasar, ¿o no? No estoy seguro. Sí pueden pasar a la parte de atrás. Los chicos pueden pasar en la parte de atrás. Hemos empezado una serie de héroes de la Biblia. ¿Cuántos héroes de la Biblia usted conoce? Levante su mano. Bastantes. Superhéroes de la Biblia. La semana pasada, ¿cuál era el héroe que el pastor Felipe habló? ¿Quién? ¿Ah? ¿Pac-Man? ¿O Batman? Ay, Dios mío. Pastor Felipe, ¿dónde está? Ese no era el héroe que debíamos que estar hablando, de Batman. Pero tenemos a Batman aquí, ¿verdad? El hermano Raúl tiene la camisa de Batman. Santiago, ¿verdad? De la importancia de una persona común y corriente en cómo atraía a otros para que escucharan de Jesús. Ese es un héroe. Tenemos hasta en este cuarto héroes que a lo mejor no son reconocidos. Héroes en nuestras familias que por veces no se nos cruza de mente que es un héroe. Mamás y papás, héroes, abuelos, tíos, hijos. Pero estas semanas vamos a estar hablando de los héroes de la Biblia, no de los superhéroes ficticios que Marvel o DC nos dan de poder ver en las películas, como los Vengadores, ¿verdad? O como Batman, o como Spider-Man, o como Superman, o Batichica, la Mujer Maravilla. ¿Quién más? Okay. Esta tarde vamos a hablar de un héroe para nuestra fe. Un héroe que abrió las puertas para cada uno de nosotros que estamos acá. Un héroe que por medio de su fe estamos nosotros centrados en la palabra de Dios y del poder de Dios sobre su creación. Esta tarde vamos a estar hablando del gran Abraham.
No sé si usted conoce la vida de Abraham. Y esto va para aquellas personas que ya están en la tercera edad. ¿Qué yo voy a hacer en la tercera edad, verdad? Yo ya no puedo correr o ya no puedo, ni sé manejar ese teléfono. Bueno, hay unos aquí que sí, ¿verdad? Que ya con su edad pueden manejar hasta Facebook y Instagram y Twitter y todas las cuestiones de las redes sociales. Pero Abraham era una persona ya de bastante edad, a donde Dios prometió algo a su vida. Y cuando lo que Dios promete, Él nunca se echa para atrás. Como sea, Él lo va a cumplir. Amén. Yo no sé qué le ha prometido Dios a usted, pero lo tengo seguro que Dios lo va a cumplir. Asegúrese en eso. No desmaye o no se achicopale en la importancia de la promesa que Dios ha hecho o ha puesto en su vida, porque Él va a llegar a un momento de que la va a presentar y usted la va a tomar en sus manos. Y usted va a decir gloria a Dios por eso. Pero esta tarde vamos a estar hablando del gran Abraham y de su fe. Y de la fe que realmente movió montañas y abrió un nuevo panorama para una nueva comunidad de fe y seguidores de Cristo. De seguidores de la palabra, de seguidores de fe, seguidores de Dios, y eventualmente llegó entonces Cristo a la humanidad. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, nos dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Entre pocas palabras, aquellos que tienen fe, Dios se manifiesta en las vidas de ellos. Hoy estaremos hablando del gran Abraham, que fue uno de estos hombres. Antes de él solo habían unos cuantos que la Biblia habla. Enoc fue uno. Enoc caminó fielmente con Dios a largo de su vida y vivió 365 años. Dios amaba a Enoc. Enoc no experimentó muerte porque el Señor se lo llevó a estar con él en el cielo. El otro personaje antes de Abraham fue Noé. Noé, el que construyó esa barca. Noé, el que vivió en una época mala, perversa, de mucha corrupción. Y Dios le ordena que en medio de esa corrupción y esa vida donde él estaba viviendo, esa cultura donde él estaba, que construyera un arca. Y Dios fue específico en cómo iba a ser esta arca. Y Noé escuchó, obedeció, construyó la arca y se vino el diluvio. Y solamente su familia fue rescatada. Un héroe en medio de su familia. Pero Abraham se destaca en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aparte de Jesús y Moisés, Abraham es el más importante de la Biblia. Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3 dice: el Señor le dijo a Abraham: vete de tu país, de tu gente y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Te haré una gran nación y te bendeciré. Haré grande tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldiciré. Y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti. ¿Qué es lo que diferencia a Abraham de los demás? ¿O qué es lo que hace un héroe en medio de la Biblia? ¿Serán sus poderes sobrenaturales o el poder de la conexión de Dios? ¿O será que solamente la obediencia es lo más importante para que la manifestación de Dios
venga a la vida de uno. La fe es una gran herramienta para tener una comunión perfecta con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 38 dice: los que me son fieles en todo y confían en mí vivirán para siempre. ¿Cómo le va cuando Dios le dice a usted, haga esto? Y usted lo hace. ¿Cómo le ha ido con esa bendición de Dios? ¿O cómo le va a usted cuando Dios le dice, haga esto, y no lo hace? No nos vayamos mucho a la religiosidad, ¿verdad? Usted ha estado en conversaciones a donde Dios le dice, no digas eso es chisme, y se le pasa la mano. Y después el chisme viene de otro lado así, y lo agarra. Y dice, te dije que no dijeras, ¿ya ves cómo estás? ¿Le ha pasado? O como cuando uno está en medio de una situación fuerte y usted tiene la respuesta y se levanta y usted dice, sí, esto no debe que ser así. O en medio de una situación a donde en el trabajo alguien está robando horas y dice, no, es que vayámonos todos. De todas formas, nadie sabe de que 30 minutos vamos a estar fuera. Y usted se levanta y dice, no, nosotros debemos que tener integridad en medio del trabajo, quedarnos las 8 horas. ¿Cómo le ha ido con esa bendición? Se lo aseguro que esa bendición vino por muchos otros lugares y Dios lo bendijo por ser íntegro en medio de una situación. Los que me son fieles, dice la palabra. Los que se agradan y sonríen en medio de las ordenanzas que yo he dejado aquí en la tierra. A ellos yo confiaré, dice la palabra de Dios, y vivirán para siempre. Abraham era uno de esos. Abraham era un hombre de fe. Pero ¿cómo demuestra uno la fe, verdad? Hay unos que dicen que solamente la tienen. Dicen, amén, gloria a Dios, yo tengo fe. Pero va más allá de tener solamente, o de decirlo solamente. Es fácil decir que crees en algo o en alguien, pero es mucho más difícil demostrarlo realmente. Es que nosotros, por la cultura donde vivimos, andamos una foto de Jesús, ¿verdad?, en la cartera. Yo creo en Dios, ¿verdad? Pero vive una vida desordenada. Desordenada. Los desafíos de la vida son nuestro campo de pruebas. Nuestros desafíos de la vida son el campo de prueba para nosotros. Cualquier cosa de cualquier valor es siempre de lo siempre probada. El dinero se evalúa para ver si es real. El oro se evalúa en un horno para ver si la pureza es buena. Las pastillas que entran al país entran por una organización llamada FDA, que son evaluadas a ver si sirven para que el pueblo las consuma. El carro que usted maneja es probado para ver si realmente cuando sufre un choque lo va a salvar a usted. Todo aquello de mucha importancia es necesario pasar por pruebas. Es un hecho. Cuanto más importante es algo, cuanto más de valor sea algo, mayor y más poderosa es la prueba. Este gran héroe Abraham fue probado por Dios. Fue probado por Dios y pasó por una prueba que, Dios mío, yo en estos instantes no se la deseo a nadie.
Ojo, Génesis capítulo 22 nos narra esa prueba que Dios le hace pasar a Abraham. Y esa prueba es con lo más valioso que Dios le había entregado a Abraham. ¿Qué fue lo más valioso? Su hijo de la promesa, Isaac. Entonces Dios le dice: quiero que vayas al monte y arriba del monte vas a sacrificar a lo más valioso tuyo. ¿Qué prueba, sí o no? Por veces nosotros pasamos por pruebas y decimos: Dios mío, no tengo para el pasaje para ir al trabajo. Y nos estresamos. Y eso es una prueba pequeña. Imagínese la prueba que usted va a tener cuando algo valioso se le entregue a sus manos. Eso es lo que nos difiere a nosotros de un verdadero héroe. Y se lo aseguro a usted y a mí, Dios quiere hacernos héroes en medio de nuestras familias. Héroes llenos de fe en Él, no en circunstancias de la vida. Héroes en medio de nuestros trabajos, no por las circunstancias que ha vivido el trabajo usted o la experiencia que usted tenga en el trabajo, pero la fe que usted tiene en Dios, que lo va a hacer el héroe en medio de su trabajo. Así como lo hizo con Abraham. Abraham fue a la montaña. Hizo el altar, levantó el cuchillo y usted conoce la historia. Y si no la conoce, le digo que vaya a leerla en Génesis capítulo 22. Lo iba a matar. Qué contradicción de Dios. Pero en medio de esa contradicción de Dios, Él siempre sigue siendo fiel. Él le dijo: yo voy a hacerte padre de naciones y por medio de tu hijo tu nación se va a expander. Lo lleva a un monte a destruir la promesa de él. Yo se lo aseguro que el mismo Abraham está diciendo: entonces, ¿por qué él me prometió lo que él me está diciendo ahora? Y ahora voy a hacer lo opuesto. Y se lo aseguro que a lo mejor lo pensó Abraham, pero en medio de ese pensar, él dijo: Dios sabe más que yo. Y yo tengo más en Dios en lo que él va a hacer. Y hecho, acostado el niño y lo iba a matar. ¿Y qué dice la historia? La historia dice que alguien le habló y le dijo: para, no lo hagas. Y de un arbusto sale un cabro. ¿Cómo es Dios? No sé qué prueba estás pasando ahorita tú, pero yo te digo en esta tarde, esa prueba no es más grande que el Dios de nosotros, que el Dios que te va a sacar de esa prueba, que el Dios que va a ayudarte a pasar por ese horno de prueba. A lo mejor estás pasando por una situación que no sabes cómo salir de ella. Lo único que te digo en esta tarde es: no te desconectes de Dios. Busca más a Él y verás que Él va a proveer todas tus necesidades. Si lo hizo en ese momento, en medio de la angustia de un padre para sacrificar a su hijo, ¿cómo no lo puede hacer contigo en tu prueba? ¿Cómo no lo puede hacer contigo en tu tormenta, en tus crisis? Él puede hacer mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. En este día vamos a hablar de 3 puntos y uno de ellos es la prueba.
¿Cómo podemos creerle a un Dios, verdad, que hasta el último instante sacó a Abraham de esa prueba? Pero él necesitaba, honestamente, él necesitaba saber si él estaba listo para actuar. Al momento que Dios dijo que hiciera lo que hiciera, como Dios lo dijo que lo hiciera, Abraham lo hizo. Noé lo hizo, así como Noé fue dicho en cómo armar la barca para que su familia no se hundiera y pudiera salvarse del diluvio, así lo hizo. Hay por veces nosotros andamos en la vida que nosotros pensamos de que nosotros sabemos sacarnos de las crisis que por veces nosotros armamos alrededor de nosotros. Te tengo noticias, no caigas en tu propio entendimiento. Si estás pasando esa prueba, toma a Dios y no te descuelgues, no te desconectes. Porque a lo mejor en medio de esta prueba que tú estés viviendo, Dios te quiere enseñar algo que tú tienes que hacer. Y en medio de esa prueba que Abraham experimentó, Dios, se lo aseguro que él sonrió y dije, con este hombre yo puedo confiar. Con este hombre yo puedo bendecirlo hasta el 100%. A lo mejor usted es esa persona que Dios está esperando, que solamente escuche la voz de Dios y diga, yo lo voy a hacer, Señor. Yo te voy a ser fiel a donde yo ande, con quien yo esté, a solas o con gente alrededor, yo te voy a ser fiel. Con pruebas o sin pruebas, yo te voy a ser fiel. La conclusión de esta prueba, ¿verdad? Son las palabras en ese capítulo 22 de Génesis, y cuando tenga tiempo, por favor, léalo. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Esto exactamente lo que Dios dijo a los primeros 2 versículos en Génesis 22. Y en esencia, Él está diciendo, y dice en el capítulo 22, sé lo que te estoy preguntando, sé lo que costará, hablando Dios, sé lo que va a costar, pero tranquilo, yo estoy contigo. Dios también entendió que el lugar donde esto iba a ocurrir, Morai, más tarde se llamaría, ¿cómo es el lugar? ¿Cómo se iba a llamar el lugar a donde Dios lo puso ahí? Jerusalén. Y Abraham, en medio de esta angustia, le dice, lo voy a hacer, no hay problema. Y va a cabo y lo hace y escucha. Y escucha hasta el último instante, hasta llegar al punto número 2, al confiar en Dios completamente. Dios le prometió a Abraham, que lo iba a ayudar en todo aspecto. Lo iba a ayudar hasta el último momento. La fe de Abraham fue tan radical que la fe que él tuvo era creerle a Dios y dejar todas las circunstancias que pasen en las manos de Dios. Y por veces nosotros es difícil hacer eso. Y me preguntaba esta semana que acaba de pasar, ¿por qué se nos hace difícil dejar las cosas en las manos de Dios? Y tratar de tomar nuestras situaciones en nuestras propias manos. Y lo único que el Señor me reveló es de que nosotros caemos no solamente en el entendimiento de nosotros, no solamente en las experiencias de cada uno de nosotros, pero caemos en lo que el enemigo quiere que no suceda en medio de la prueba. En medio de la prueba, Él no quiere que tú salgas
triunfante. Él no quiere que tú salgas más confiado en Él. Por eso Él empieza a poner barreras entre tú y en medio de la prueba, entre Dios y a ti, en lo que tú sabes, en tus experiencias, para que tú trates de alejarte más de lo que Dios quiere hacer en medio de la prueba. Pero Abraham dijo no. En medio de esa crisis necesito confiar que Él va a proveer, y Él lo hizo hasta el último momento. Y número 3, el triunfo de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 19 dice: Abraham razonó que Dios podría incluso resucitar a los muertos, y así en cierto modo recibió a Isaac de la muerte. Él, estando en ese altar, él dijo: si lo mato a mi hijo, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene el poder de hasta levantarlo de los muertos a él, para que el plan de Dios siga. Gracias a Dios que no llegó hasta este aspecto, ¿verdad?, de que su hijo fuese sacrificado. La razón proviene de la palabra griega, ¿verdad?, la logismai, que significa la lógica del hombre humano. Y eso es bueno tener en medio de las pruebas, pero no caer en la logística del hombre, pero caer en la logística que Dios es sobrenatural, que Él puede, hasta en circunstancias que se vean tan pero tan gris en nuestras vidas. Génesis capítulo 22, versículo 5 le dijo a sus sirvientes Abraham en camino a la montaña: volveremos. En el versículo 7 y 8 Abraham le dijo a Isaac: Dios proveerá. En esta tarde, mientras nosotros hablamos de la importancia de los héroes, de la importancia que usted necesita entender qué tan importante está su fe, Dios te dice, en medio de esa crisis: yo soy fiel, yo voy a proveer. Que eso resuene en nuestros corazones, que Él busca héroes comunes y corrientes, no reyes, no gobernadores, no jóvenes o ancianos o en la mitad. No. Él anda buscando a personas comunes y corrientes como usted y yo, para que la manifestación del Espíritu Santo caiga sobre su vida. Caiga sobre su vida, pero solamente cae en aquella persona que cree que Él va a proveer. En aquella persona que dice: yo tengo fe en Dios. Tengo fe que Jesucristo murió en la cruz por mis errores, por mis pecados, para darme a mí vida eterna. Abraham era un gran héroe de su momento, y creo que todavía sigue siendo un héroe en aquellos que buscan a Jesucristo por su fe. La pregunta de hoy es: ¿cómo está tu fe? ¿Tu fe está en las experiencias que has vivido?
¿Tu fe está en la logística de tu mente? ¿O está en Dios? ¿O está en Dios? ¿O está en Dios? Que provee hasta el último instante. No divalgas tu mente en lo que el enemigo va a querer presentarte, porque él te va a presentar muchas cosas. Pero mantente firme en tu fe. Mantente firme de que Dios busca de ti apasionadamente, porque hay algo y hay un propósito en tu vida. Pero ¿cómo yo a esta edad, hasta esta edad, Él busca acabar con el propósito que Dios ha hecho en tu vida o ha puesto en tu vida? ¿Cómo está tu fe? La única respuesta a eso es: estás alimentando tu fe, estás buscando de Él, porque la fe solamente crece cuando uno busca de Él, o uno busca alimentar su alma de su presencia. Y mire, Abraham no era una persona fácil. Él se apresuró, ¿verdad?, en la presión de la vida. Y no por descartar lo que él hizo. Pero su fe, nadie la movió. Hasta en medio del error de acostarse con su sierva, con la que le limpiaba su casa, ¿verdad?, y tener a Ismael, él nunca dejó de confiar en Dios. Más aún, se conectó más con Él. ¿Cómo está tu fe hoy en este día? ¿Por qué no inclinas tu rostro en este día? Y si tú escuchas mi voz en este día, con tus ojos cerrados, ahí a donde tú estás, dile al Señor: Padre, perdóname. Padre, perdóname porque mi fe por veces no ha estado activa. No ha estado activa en situaciones que estoy viviendo. Oh Señor, te pedimos tu perdón en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos des aliento para seguir adelante en creer más en ti, en creer en tu propósito. Bendícenos, Padre, para poder ser de bendición a otros. Queremos ser un puente de bendición a otros, pero queremos que nuestra fe crezca más día tras día. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo está tu fe? La de él, siendo un héroe en la Biblia, estuvo firme su fe. Muchos 1000 años después todavía hablamos del gran Abraham y su fe. Qué bonito sería de que sus hijos, sus nietos, sus familiares
dijeran lo mismo de usted. ¿Sí o no? Oh, yo me acuerdo una tía. Oh, yo me acuerdo un primo. Oh, yo me acuerdo de mi mamá. Oh, yo me acuerdo de mi papá. Yo me acuerdo de que su fe era grande en toda circunstancia. Amén. Amén. En esta tarde le voy a pedir que